Gloria a Jesús. Sea Dios bendecido, sea Dios glorificado. Alabamos al Señor, nos sentimos más que contentos de estar en su casa y le damos las gracias. Yo no sé si ustedes todos entendían la alabanza, pero es una alabanza que la cantamos continuamente en nuestra congregación, cuando nos podemos congregar, y realmente que aunque no lo sienta, aunque no lo vea, Él está aquí con nosotros, Él está allá con ustedes y Él está con nosotros todos los días. Se lo prometió estar todos los días hasta el fin con cada uno de nosotros, hermanos. Él está a través de su Espíritu Santo con nosotros, Él siempre está trabajando, Él mantiene sus promesas y por esas promesas es que nosotros estamos aquí parados sobre su palabra. Amén. Gloria a Jesús. En el día de hoy quiero repetirles a todos ustedes que los quiero mucho, los amo bastante. Le estoy hablando a la congregación en forma en especial. Los extraño mucho, extraño a todos esos hermanos de tantos países que somos y que nos juntamos para alabar y glorificar el nombre del que vive por los siglos de los siglos. También quiero aprovechar para saludar a mi propia familia que está en mi país, en Perú, si es que este video llega hasta Perú, a todos mis amigos del barrio, que posiblemente alguno de ellos me pueda ver, escuchar. Les mando mis saludos, mis mejores deseos. Yo sé que ya estamos quedándonos en casa y les recomiendo que se sigan quedando en casa y que ayudemos y colaboremos para que esta pandemia se acabe. Y también saludo a mis queridos y amados compañeros del colegio allá, que ellos también reciban todos mis saludos. Y cuando hacemos esto, lo hacemos de todo corazón, para Dios primero, y también porque los amamos y queremos que ustedes todos, amén, conozcan al único y verdadero Dios, al cual alabamos y bendecimos todos los días de nuestra vida, los que ya lo hemos podido conocer. Para llevar el mensaje de hoy, ya que estamos en los días que tradicionalmente se le conoce como la Semana Santa, y nosotros lo conocemos como la Pascua, el Passover también le dicen en inglés. Es una fiesta bastante especial porque es la fiesta donde fuimos libertados todos. Así que yo quisiera hoy día leer las Escrituras en el libro del Éxodo. Vamos a leer las Escrituras en el libro del Éxodo y en el capítulo 1 al verso 10. Las voy a leer simplemente para entrar en un conocimiento de lo que verdaderamente es la Pascua, dónde comenzó la Pascua y cuál es la razón de ella. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos tu palabra y sabemos que tú estás en medio de nosotros. Señor, yo solamente sé por tu propia palabra, Señor, que soy un vaso de barro,
pero que la excelencia de tu poder tú la has puesto en mí, Señor. Y te doy las gracias por ello, porque es todo por los méritos de Jesús, a quien predicamos, Señor. Gracias, Señor, y que tu palabra, que jamás retorna para atrás vacía, haga aquel efecto para el cual ha sido enviada y pueda ganar muchos corazones y muchas vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Quisiéramos en este día más que nada darles un poquito de información a todos acerca de la Pascua. Esto que acabamos de leer nosotros fue la primera Pascua, vamos a decir así, que se celebró, y fue la última plaga que atacó a los egipcios, que eran los que tenían esclavizado al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba pasando por unas penas tremendas, duras, y resulta que clamaron a Dios, porque eso es lo bueno de los que sabemos que tenemos a Dios, de que cuando estamos en problemas, clamamos a Él inmediatamente, porque sabemos que Él nos ama, que Él es fiel y que Él nos ayuda. Pero tenemos que aprender a adorarlo en las buenas y en las malas. Y a veces cuando estamos en las buenas, se nos hace difícil a muchos, estamos demasiado ocupados, corremos de un lado para otro y no tenemos tiempo para el Señor. Y yo creo que en gran parte estos días que estamos pasando nos han llamado a todos la atención, y creo que mucha gente está buscando hoy el favor de Dios. Así de que aprovechamos también para comunicarles esto, que al Señor, cuando el Señor termine con esta pandemia que hay ahora, afirmémonos en Él. Cuando de nuevo vuelva a estar en las buenas y nos podamos congregar todos y vernos todos, sigamos adorándole, buscando su rostro todos los días, sacando tiempo día a día para Él, porque es lo más importante que hay. Yo les quiero decir algo hoy día, y posiblemente no voy a ser muy extenso, pero sí les voy a leer varios textos bíblicos porque quiero establecer algo con ustedes. Esta fue la primera Pascua. Hay unas características en ella, por ejemplo, si ustedes le pusieron atención, pero si ustedes tienen una Biblia, mejor todavía, porque la pueden revisar en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Es donde se establece la primera Pascua y ahí están todas las indicaciones. Y si usted la lee toda completa, van a ver que Dios nos lo mandó como una fiesta que íbamos a tener que celebrar en forma perpetua. Amén. Y está aquí escrito, están todos los detalles. El corderito que está ahí tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por eso es que ese corderito tenía que ser perfecto, sin ningún defecto en especial. Nada, no podía tener ningún defecto, tenía que ser perfecto. Si le encontraban alguna imperfección, lo tenían que cambiar por otro que tuviera completito, que no le faltara nada, ni que tuviera ninguna manchita, nada que fuera irregular en un cordero. Tenía que ser un cordero perfecto, porque ese era el único sacrificio que Dios iba a aceptar de parte de las personas que lo presentaran. Esta fue también al mismo tiempo la última plaga que sufrieron los egipcios, donde murieron todos los primogénitos, pero dice que en las casas de los creyentes estaba la marca de la sangre del cordero que había sido sacrificado, lo cual tiene que ver tremendamente con los días de hoy, y nosotros tenemos que entender aquello, porque la palabra de Dios, hermanos, es espiritual. Usted lo crea o no lo quiera creer, yo se lo tengo que decir, porque mi trabajo es simplemente informarle de la palabra. Hay un mundo espiritual el cual nosotros no vemos, y ahorita en este momento lo podríamos mirar más claro, porque por ejemplo usted no ve al corona-19, usted no lo ve, pero ahí está, y se está manifestando en gente que está siendo infectada. Es decir, usted no los ve, pero por muchos lugares está apareciendo y mucha gente está siendo dañada. O sea que muchos dirán, bueno, entonces sí existe porque estamos viendo que la gente se está enfermando. Pues igual nosotros hemos sido librados a través de la sangre de Cristo Jesús del virus más grande que hay, que es el virus del pecado. El pecado es el virus que hasta la fecha de hoy, la única cura que hay para él es la sangre del Cordero de Dios. Y tenemos que entender eso, porque es más importante quizás para usted hoy día salir de este problema que tenemos, pero yo le garantizo que si nosotros tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna con nosotros. Hay promesas de Él,
Y cuando ustedes escuchaban la canción de hoy día, hablaba de Dios y que Dios es el que mantiene sus promesas. Él mantiene sus promesas. Él no falla en lo que nos ha prometido. Y Él nos ha prometido que todo el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y tenemos que entender qué cosa es creer en Dios para poder saber y sentir que tenemos la salvación de parte de Dios. Yo les quiero expresar algo y les voy a dar los versos bíblicos ahora para que ustedes vayan chequeando en sus Biblias o los anoten si quieren y después los pueden ir chequeando. En el libro del Génesis, en el capítulo 3 y verso 15, está la primera promesa de redención que tuvimos y dice, el Señor le dijo a la serpiente, que es Satanás, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, entre la simiente, entre los hijos del diablo, vamos a ponerlo de esta forma para que ustedes me entiendan mejor, y los hijos, la simiente de la mujer, o sea que Dios iba a usar una mujer, para que de una mujer iban a ser uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Acuérdese que la mujer no tiene simiente, o sea que desde ya Dios nos estaba anunciando ese nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesucristo. En el Génesis capítulo 22, nosotros miramos de que el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, a Isaac, el hijo de la promesa, le dice que lo sacrifique para él y lo lleva al monte Moriah y tiene que caminar 3 días, 3 noches para llegar al tope de la cima del monte, y allá en el monte Dios proveyó de cordero, es decir, Él no tuvo que sacrificar a Isaac. Yo no les voy a contar la historia completa, simplemente le estoy dando los datos, pero si usted va al capítulo 22 del libro del Génesis, también va a encontrar cómo es que Dios proveyó un cordero para sacrificar. Amén, y eso es lo que Él ha hecho y lo que hoy en día en todo el mundo se celebra, aunque en algunos lugares lo hacemos más tradicional, pero nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente está sucediendo y qué es lo que estamos haciendo en estos días. Porque el Señor no quiere que nos recordemos de Él solamente una vez al año, sino quiere que nos recordemos de Él todos los días en nuestras vidas. Y de esa forma, cuando lo tenemos a Él primero, las vidas nuestras van a ser totalmente diferentes en verdad. Gloria a Jesús. Es decir, el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios, si queremos hablar de otra forma, ha estado siempre en el ambiente, mucho antes que todo esto que hoy en día se celebra sucediera, se anunció. Y si usted lee el capítulo 22 de los Salmos, y yo solamente les voy a leer del verso 14 al verso 18, se los voy a leer, y fíjense lo que dice. Esto es mucho antes que Cristo apareciera. Y dice así, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, la tristeza del corazón de Cristo. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se secó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y sigue diciendo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto que estoy leyéndoles sucedió mucho antes que Cristo viniera. Son profecías acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las figuras que hemos visto en el capítulo 22 del libro de Génesis, donde Abraham le piden que sacrifique a su hijo Isaac, pero ya en el momento del sacrificio el Señor proveyó de cordero. La promesa que le hace al hombre en general, a todos ustedes, a mí, en el capítulo 3 y verso 15 del libro de Génesis, que Él iba a levantar uno, que iba a proceder de la mujer y que iba a levantar uno, que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, nos dice a qué venía el Señor. Nosotros tenemos que entender esto, porque hay gente que hoy día me están escuchando y que creen que se van a salvar si son buenos. Pero si tú eres lo más bueno del mundo y no tienes a Cristo Jesús en ti, no te salvas. La salvación viene a través de Jesucristo. Por eso es que este pasaje, todos estos pasajes, ese
acontecimiento terrible de aquel tiempo, es tan importante que nosotros lo podamos entender. El hecho de que Dios no puso de su Espíritu Santo en nosotros hasta después de que Cristo vino y venció en la cruz del Calvario, es la causa por la que Dios le permitió al hombre vivir, vamos a decir así, a su libre albedrío todos estos tiempos, hasta antes de la venida de Cristo, para que el hombre se diera cuenta de que no podía cumplir la palabra de Dios y que de todas maneras siempre regresamos al pecado, porque los que nos inyectaron en Edén, donde perdimos la batalla, donde el hombre perdió la batalla más grande que ha tenido el hombre en ese tiempo con Satanás, donde solamente el único mandamiento que el hombre tenía era que no comiera de aquel arbolito, que por ahí dicen que era manzana. Yo no creo eso, pero por ahí lo dicen. Y el hombre fue, vamos a decir así, incentivado por el enemigo. La mujer fue escogida para ser tentada. Y la serpiente llegó donde ella, la tentó, y esa fue la batalla. La mujer sabía y conocía el mandamiento de Dios. El hombre era perfecto, no tenía ningún problema. No habían enfermedades en el hombre. No había necesidad de nada. El hombre no tenía necesidad absolutamente de nada. Pero el enemigo le inyectó el mal. ¿Y cuál es el mal? El enemigo le dijo que si ellos comían de ese árbol no iban a morir, pero iban a ser igual que Dios. Eso fue lo que le dijo. Y esa fue la razón por la que él, Satanás, también fue arrojado de los cielos. Es decir, porque él también quiso hacerse como Dios. Y cuando fue descubierto, Dios lo desechó. Todo esto está en la palabra. Yo le doy textos. Le digo que si usted busca Ezequiel capítulo 28, versos 13 al 16, usted va a encontrar la versión donde hablan acerca de Satanás y su pecado. Es decir, lo que les estoy hablando no es cosa mía, es lo que está escrito en la palabra y fue escrito ya hace mucho tiempo atrás y nosotros debemos de considerarlo porque todo lo que se ha escrito se ha cumplido. Y la mujer perdió la batalla y comió y le dio al hombre y el hombre también comió. Y entonces fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta que hasta estaban desnudos, se trataron de cubrir. Y vamos a ver que Dios dio el primer sacrificio, porque dice que más adelante Dios los cubrió prácticamente con unas vestimentas, con túnicas, los vistió a los dos. Es decir, Dios los cubrió y de ahí en adelante empiezan los sacrificios. Y el Señor ya había mencionado de que iba a haber otra batalla. Miren, Satanás se había enfrentado al hombre que no tenía pecado y le había inyectado pecado. Ahora de ahí en adelante el hombre que nacía con la inyección del pecado. Es decir, con el virus del pecado. Si queremos decir, ya que están de moda los virus, vamos a usarlo. Y con el virus del pecado el hombre ha vivido hasta la fecha de hoy. Todavía ese virus está vigente y está haciéndole daño a un montón de gente. Porque todos quieren ser poderosos, todos quieren ser grandes, todos quieren ser admirados, todos queremos tener lo mejor que sea posible, la gente hace cualquier cosa por dinero. En fin, estamos llegando a este tiempo, pero en medio de todo hay una revelación de Dios para todos nosotros. Y es la revelación que nos dice que un día, en un tiempo se cumplió esta promesa. Es decir, el hecho de que Cristo vino a la tierra. Y eso es lo que yo les quería explicar hoy día. Cristo vino a la tierra y yo no sé, a muchos nos puede gustar quizás ver peleas de box o peleas de las que hay hoy en día, batallas de diferentes tipos, lo que quiera que sea, pero la batalla más grande que se ha podido librar fue la batalla que Cristo vino a pelear contra Satanás y todos sus ángeles para darnos la salvación a nosotros. Tenemos que entender esto. Él fue el Cordero y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él vino, se cumplió que nació de una mujer, como decía el libro de Génesis. Nació de una mujer que no había conocido varón. Es decir,
fue por obra del Espíritu Santo. Dice Pablo en el libro de los Filipenses, da una revelación también, y dice que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de toda su deidad, y por amor a nosotros se hizo hombre semejante a nosotros y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por amor de nosotros. Ahora, la batalla que iba a haber era que, acuérdense, el cordero que tenía que presentarse para el sacrificio, el cordero que iba a derramar la sangre sobre la cual iban a poner los dinteles de las puertas, tenía que ser un cordero perfecto. El hombre, el único hombre que podía batallar contra Satanás, no se trataba de que fuera un hombre fuerte físicamente, sino que fuera un hombre que tuviera la capacidad de poder vencer al pecado, las tentaciones del enemigo. El pecado venía en la carne de uno, y las tentaciones el enemigo se encarga de hacerlas, porque nos conoce bastante bien, sabe a lo que nosotros no nos vamos a resistir. Y Jesucristo se mantuvo toda una vida completa sin pecar. Eso es lo que lo hizo perfecto a Cristo, la perfección, la obediencia que Él tuvo al Padre, el hecho que Él fue la palabra viva de Dios en medio de nosotros. Fue un hombre 100%, 100%. Por eso es que pasaron muchas cosas en la cruz que nos dicen que Él es hombre, fue hombre 100%, lo hizo como hombre. Se tenía que enfrentar un hombre contra Satanás. Tenía que ser un enfrentamiento de esa dimensión, un hombre normal contra Satanás. Si Dios se hubiera enfrentado con Satanás, para Dios no hubiera sido ningún problema, no es nada. Pero tenía que ser como hombre, como somos nosotros, que tenemos pasiones internas, que tenemos deseos, hay cosas dentro de cada uno de nosotros que a veces no se las podemos confesar a nadie, pero están allá dentro de nosotros y nosotros tenemos que contenerlas, luchar contra ellas para que no afloren. Por eso es que hay un montón de maldad en estos días que estamos viviendo. Es decir, otro día voy a hablar de esto, pero recapacitemos un poquito. Dios quiere arreglar todo este universo completo, este mundo que Él creó, que nos lo dejó, nos lo puso en las manos, pero nosotros no lo hemos sabido manejar. Y Él quiere ayudar a este mundo porque Él vino, hizo y peleó contra Satanás como hombre. Por eso es que pareciera que Él perdiera la batalla porque lo llevan a la cruz, pero Él tenía que ser sacrificado porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestra Pascua, eso es lo que dice Pablo hablando de Él. Jesucristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Es decir, nuestro Señor vino por amor a nosotros. Y yo no sé, pero es que yo no me podría parar acá solamente a decirles y a tratar siquiera de describirle el amor de Dios, porque no se puede, no hay palabras para describir, no hay nada que pueda alcanzar el amor que tiene por nosotros. Él no tenía por qué venir, Él no tenía por qué pelear la batalla que peleó. La prueba más grande de que Él era 100% humano fue cuando él tiene que ir a orar a Getsemaní, y en Getsemaní como hombre, 100%, sabiendo que ya había avanzado, que hasta ese momento Él no ha pecado, que Él es el único calificado para llegar a la última parte donde tenía que derramar su sangre por todos nosotros. Pero ahí en Getsemaní Él tiene que sufrir. Como hombre se da cuenta que lo que viene va a ser terrible. Él sabe que el infierno entero va a estar contra Él. Esos hombres que lo flagelaron, esos hombres que se burlaron de Él, esa gente que lo abofeteó, que lo escupieron, que hicieron de todo contra el Señor, eran hombres, pero usados por demonios. Hay mucha gente que no puede entender eso, no lo puede creer, pero les doy ejemplos. Si la gente dice que los demonios no son reales, entonces ¿por qué hay tanta pornografía? Si los demonios no son reales, ¿por qué están traficando tanto con niños? Si los demonios no son reales, ¿qué está pasando? Que el narcotráfico sigue creciendo. Y hay otras áreas que pudiera mencionar hoy día, pero no quiero alargarme. Quiero que usted se dé cuenta cómo estamos. El mismo Señor Jesucristo lo dijo que en los postreros días que estamos viviendo hoy, Él lo dijo que el amor de muchos se iba a enfriar. Que la maldad se iba a multiplicar. Y si usted me dice que la maldad no se está multiplicando, usted está mintiendo. La maldad se está multiplicando.
Se han perdido un montón de cosas. Hoy día se conoce y se sabe de mujeres que quieren hasta tener hijos para venderlos. Hacen tratos, los venden a sus hijos, a sus babies. Es decir, estamos llegando, casi ya hemos llegado a la recta final. Y tenemos que tener cuidado. Por eso es que este día, estas semanas, la tenemos que tomar en cuenta, porque si de algo te puede servir, aprovéchala. Y el Señor vino en su carne, se hizo semejante a nosotros, se despojó de toda su deidad y se enfrentó a Satanás y sus ángeles. Y en Getsemaní le dijo a su padre: Padre, si es posible que pases de mí esta copa. Porque él estaba viendo que lo que le faltaba poco, pero lo que le faltaba era terrible. Pero recapacitó. El amor por mí y por ti lo hizo recapacitar, lo hizo decir: pero si yo soy el único que los puede salvar ahora, soy el único que califica, soy el único que hasta este momento como hombre nunca he pecado, no he mentido, no he deseado nada ajeno, he guardado la palabra de mi Padre y me he sostenido a pesar de todas las tentaciones que he tenido. Y entonces dijo: Padre, pero no se haga mi voluntad. No hagas lo que yo te estoy pidiendo, Señor, sino que se haga tu voluntad, se haga lo que tú quieres hacer a través de mí. Y se dispuso por nosotros. Es decir, el amor de Él no se puede medir. Y a nuestro Señor lo agarraron en la noche que Él había estado orando en Getsemaní. Al rato lo vinieron a agarrar con Judas. Ustedes saben la historia. Pero el Señor se pasó todo ese día de un lado para otro. Lo llevaron a Caifás, lo llevaron donde Anás, de allá lo mandaron donde Pilatos. Pilatos lo mandó para otro lado, de ahí lo regresaron donde Pilatos. Y se fue pasando el día. Y al Señor lo llevaban de un lado para otro, y donde lo llevaban lo maltrataban. El Señor no había ni dormido. Pilatos quiso salvarse. Yo voy a cerrar porque ya no necesito más escrituras. El Señor quiso, es decir, hacerlo todo por nosotros. Estaba en batalla. El infierno entero se había levantado contra Él. Cuando está con Pilatos, en la entrevista que tiene con Pilatos, el Señor le dice a Pilatos: mira, si mi reino fuera de este lugar, yo mandaría a los que me sirven a mí y los destruirían a todos ustedes. El Señor sabía que los ángeles del cielo, que estaban en ese lugar viendo a los demonios hacer lo que ellos querían con su Señor, estaban esperando simplemente que el Señor les dijera: muchachos, bajen, ayúdenme, denme una mano. Ellos estaban desesperados porque le dieran esa orden, porque ellos aman a Cristo. Saben quién es Cristo, saben quién es Jesús. Nosotros tenemos que entender quién es Él. Tenemos que comprenderlo. Tenemos que de verdad conocerlo. Y el Señor no les dijo a ellos: vengan, intervengan. Él sabía, se tenía que cumplir la palabra. Como cordero no abrió su boca y fue llevado al matadero. Es decir, Pilatos mismo, cuando se encontró con él, se dio cuenta que tenía uno que realmente era inocente, y Pilatos no lo quería condenar en verdad, pero su posición, ven ustedes cómo somos, la posición de Pilatos estaba en juego. Y entonces al final mandó flagelar al Señor, se los presentó, les dio la última oportunidad a la gente y le dijo: miren, en este tiempo es bueno que soltemos a uno de los presos que tenemos. ¿Qué les parece este tremendo malhechor que tenemos acá, Barrabás? O a Cristo, o a Jesús. ¿A quién quieren que suelte? Y la gente dijo: a Barrabás. ¿Saben que todavía seguimos diciendo eso todavía en estos días? Todavía hay gente que prefiere a Barrabás que a Jesús. Claro que sí. Preferimos los vicios que a Jesucristo. Preferimos nuestros propios deleites que servirle a Jesucristo.
Porque hoy día mismo hay gente que se está poniendo de rodillas en muchos lugares del mundo y buscando a Dios hoy día. Ayer, antes de ayer y toda esta semana y quizás las semanas que vengan haya gente que se van de rodillas a pedirle a Dios para que Dios resuelva el problema del COVID. Porque están cansados de estar en su casa y porque no pueden salir, aleluya, a adulterar, a fornicar, a hacer un montón de cosas que no se tienen que hacer, que no le agradan a Dios, pero como no pueden salir, como las cosas se están poniendo difíciles, hasta se van a buscar que Dios les resuelva el problema para que ellos puedan salir a hacer y a llenarse de sus propios gustos. A Dios hay que servirle en serio. Voy a concluir. El Señor Jesús fue llevado en parte del camino al Gólgota. El Señor ya no podía más y le tuvieron que dar un ayudante para que llevara la cruz de Él, porque Él ya no podía más con la cruz, pero no se rendía. Él quería, si es posible, llevar él mismo su cruz, pero ya no podía. Y hubo alguien que lo ayudó. Yo hubiera querido ser aquel. Yo no sé si tú, pero quizás usted no entiende eso, pero es que no hay forma de agradecer lo que Él ha hecho por nosotros, pero nosotros somos bien mal agradecidos con Dios. Y a veces no le servimos como le tenemos que servir a Dios, es verdad. A veces estamos pensando solamente en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Cuando Él estaba ahí, no estaba pensando en Él, estaba pensando en todos nosotros al mismo tiempo. Y el Señor llegó a la cruz. Como dice el Salmo 22, le horadaron sus pies, le horadaron sus manos con clavos. ¿Se imaginan esa corona que le pusieron de espinas a saber cómo estaba hecha? El Señor estaba lleno en sangre, que estaba pagando el precio tuyo y el precio mío. Nuestras vidas, nuestras almas, cuestan eso. Y dice, por eso dicen las Escrituras que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros tenemos que entender que es creer en Jesucristo. Los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Mucha gente cree en Jesús, pero sigue viviendo su vida a su manera. No queremos consultar la voluntad de Dios que está en su palabra. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer más que los versos 18 y 19. Donde dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Yo sé que yo fui rescatado de mi vana manera de vivir. Y dice, la cual recibisteis de vuestros padres, es decir, nuestros padres traían el virus del pecado, todos lo hemos llevado, todavía lo tenemos adentro, pero tenemos el antídoto que es la sangre de Cristo, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y dice, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata. El precio de nosotros no ha sido oro o plata. Y dice el verso 19, sino que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin pecado y sin contaminación alguna. Él anduvo entre nosotros, nunca se contaminó. Se mantuvo santo para el Padre, apartado para Él. Por eso es que cuando terminó el momento en la cruz, sus últimas palabras fueron, consumado es. Esto ya está hecho. Lo terminé, cumplí mi misión por amor a esta gente. Por amor a tanto cabezón, a tanto desobediente. Pero los amo. Les quiero dar la oportunidad. Él murió por todos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El mundo está lleno de gente salva que no sabe que son salvos, porque no quieren conocer la palabra del Señor. El mundo está lleno de gente que tienen su propia opinión acerca de Dios, pero nunca han abierto una Biblia para saber cuál
es la verdadera voluntad de Dios y cómo Dios es realmente real. Por eso es que hoy día yo quiero hacer algo, yo le quiero decir al Señor gracias por lo que has hecho por nosotros. Yo le quiero decir a mi Dios muchas gracias, Señor. Quisiera que me ayudaras y yo te pudiera amar como verdaderamente tú mereces ser amado. Porque tenemos que recibir de Él ayuda para poderlo amar como verdaderamente Él merece ser amado. Por eso el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, lloraba. Y lloraba porque dice que nadie era digno de desatar los sellos de los libros que hablan de estos tiempos finales. Y dice de que de pronto el ángel vino y habla con Juan y le dice: Juan, no llores más porque el león de la tribu de David, el león de la tribu de Judá, el Cristo de la gloria, ha vencido. Cristo venció en la cruz por nosotros, hermano. Y no se quedó en su tumba. Hay un montón de dioses, pero la tumba de mi Cristo está vacía. Porque Él resucitó de los muertos. Yo no sé qué usted va a hacer con todo esto. Yo no sé qué vamos a hacer. Pero yo le aconsejo, yo le vuelvo a repetir, estas son mis finales palabras hoy día. Yo no predico una religión. Yo predico a un Jesucristo vivo, a un Dios real, a un Dios que está en su palabra, a un Dios que mantiene sus promesas, a un Dios que nunca me ha dado la espalda desde que lo he conocido, que por más que yo me he tratado de mantener derechito delante de Él, no he podido, pero Él ha tenido siempre misericordia de mí, me ha guardado, me ha reconciliado. Cuando le he venido a pedir perdón, me ha perdonado. ¿Ah? Pero todos los días lucho contra mí mismo, contra mi carne, y Él me da las fuerzas por su Espíritu y por su palabra y por su presencia conmigo. Yo no sé qué usted quiere hacer, yo no sé cómo usted quiere vivir, pero yo le aconsejo que busque al Cristo de la palabra de Dios. Busca a Cristo, la palabra de Dios que se hizo hombre. Busca a Cristo, al que te ama y dio su sangre por ti, por mí. Pero tenemos que darle nuestra vida a Él y ser inscritos en el libro de la vida. Dios le bendiga a toditos. Dios los guarde a todos, que tengan una hermosa semana y que todos, esta palabra a todos nos haga efecto y a todos nos ayude interiormente. Dios me los bendiga a toditos.